Vamos a recordar qué vimos la semana pasada. Alguien que me recuerde un punto de los que vimos la semana pasada. A ver. Estuvimos viendo de que el hecho de evangelizar, bueno, pues es un mandato que nos dio Dios, ¿no? De la gran comisión, lo veíamos en Mateo 28. Correcto. Y esto pues es de predicar, de llevar las buenas nuevas o las buenas noticias. Fue con lo que iniciamos. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Definitivamente ese fue uno de los textos al comienzo. ¿Qué otra cosa pueden recordar que vimos la semana pasada? También veíamos que para poder hacer esto, bueno, es necesario saber cómo la condición pues del hombre, ¿no? Porque es que yo necesito esto. ¿Cómo yo voy a tomar algo que sé que me va a hacer bien si no sé cómo estoy, ¿no? O sea, de alguna manera esto nos lleva a tener pues esta necesidad, saber la situación en la que nos encontramos, porque es pues que Jesucristo toma a bien recibir pues toda estrella de Dios para cargar con nuestras culpas y que por medio de él pues nosotros tengamos esa salvación, ¿no? Esa aceptación ante él. Claro, claro, sí, definitivamente vimos la condición del hombre, ¿verdad? Y eso fue un tema importante, de hecho, fue el tema predominante la semana pasada. Vimos en cuanto a esto, bueno, antes de ir a la condición del hombre, recuerdan que vimos la palabra poder. ¿Qué significaba la palabra poder cuando en Hechos 1:8 se nos dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda qué significaba poder? Capacidad. No. Como algo de dinamita, dinamis, que era activo, un poder activo. Eso. Pendiente, Liciña y todos. No es dinamita, es dinamismo. Porque si no vamos a estar explotando a las personas allá afuera y no es eso. Eso se lo damos a los musulmanes, ¿ok? A los extremistas. Entonces, aquí es importante, es dinamismo, es movimiento. Cuando el Espíritu Santo posa sobre nosotros, nosotros no nos quedamos pasivos, sino que somos activos en predicar el evangelio. Y la palabra testigo, ¿quién recuerda qué significa? Testigo. Decías que era como alumno, alguien que sigue a esta persona, ¿no? Pues fuera un alumno. Ajá, un discípulo, pero, a ver, María Eugenia. Bueno, decíamos que uno que da testimonio, ¿no? Ajá, correcto, excelente. Es una persona que vio algo y da testimonio de eso que vio. Lo traspasa, esa información que vio. Entonces, eso es importante. Y recuerden, la raíz de la palabra en el griego es martis, de donde viene mártir, ¿ok? Entonces, a veces nosotros a veces no. Si nosotros vivimos obedeciendo la palabra de Dios, nosotros lo más seguro, hermanos, es que tengamos persecución. Y eso no lo invento yo. Por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias a segunda de Timoteo, segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Versículo 12. Segunda a Timoteo 3:12. Pili, adelante. Todos los que vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjense lo que dice ese texto. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué los apóstoles fueron martirizados? Porque ellos empezaron, cuando recibieron el poder, empezaron a vivir piadosamente en Cristo Jesús y como consecuencia natural
fue la persecución. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos viviendo conforme a la escritura, naturalmente, hermanos, va a venir la persecución. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en contra de cómo vive el mundo. ¿Ok? Siempre pongo el ejemplo de un trabajo. Si a ti te dicen en tu trabajo que hagas algo que no es correcto, tú vas a decir que no, si vives conforme a la escritura. Pero, ¿verdad? Eso va a traer una consecuencia que puede hacer que te despidan. Entonces ahí viene la persecución por vivir piadosamente en Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. También vimos algo muy importante. Que si nosotros predicamos un evangelio distinto al que está en la escritura, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? ¿Qué decía Gálatas 1, 8 y 9? Si predicamos un evangelio distinto al que se nos enseña, somos anatemas. Ajá, y recuerda qué significaba anatema. Maldición. Exacto, ¿verdad? Entonces es importante eso, hermanos. Aquí no estamos hablando de cualquier tema. Es un tema en el que Dios dice que si predicamos algo distinto a lo que no está en la escritura, vamos a caer bajo la maldición de Dios. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros tengamos lo que significa el evangelio. Ahora, ¿recuerdan qué significaba la palabra evangelio etimológicamente hablando? Buenas noticias. Buenas noticias, muy bien, Pili. Buenas nuevas. Buenas nuevas, muy bien, Roberto. ¿Qué otra cosa recuerdan? Decía buenas nuevas que trae gozo. Excelente, excelente. Es una buena noticia, ¿ok? La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, pero es una buena noticia que tiene en sí esa noticia una proclamación de victoria y que recibir esa buena noticia trae una consecuencia en nosotros y eso es que nos da gozo, ¿ok? Entonces veíamos como esta palabra evangelion en el griego se podía aplicar exactamente a lo que hizo Cristo. Y como decía mi hermano Rafa, finalizamos y fue el mayor trecho, el mayor trecho que vimos es la condición del ser humano. ¿Qué recordamos de eso, hermanos? Estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? A raíz de la caída, Dios dio un mandamiento, el hombre desobedeció el mandamiento y la consecuencia de ese mandamiento desde el comienzo fue, del día ciertamente morirás, ¿ok? Muriendo moriréis, es lo que significa, ¿ok? Entonces, en este sentido, la consecuencia fue la muerte espiritual, como decía mi hermana Talía. Ahora, si nosotros decimos solamente muerte, esto queda muy ambiguo, ¿no? O sea, queda así como que, bueno, ¿qué será muerte? ¿Será que por eso es que morimos? ¿O qué consecuencias trajo eso? O sea, ¿qué profundidad causó en el ser humano el pecado? ¿Qué profundidad causó en el ser humano el pecado? La muerte. Ajá, pero así, muy bien la muerte, pero ¿qué significa muerte? Dimos algunos puntos de las consecuencias de la caída, lo que llamamos la depravación total. ¿Recuerdan eso? Están separados de sus vidas. Una es que no, una es que no podemos ni queremos hacer el bien ni acercarnos a Dios de manera natural. Muy bien, exactamente eso fue. El pecado en nosotros nos permeó, hermanos, desde la cabeza hasta los pies, completamente. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros corazón, nuestros caminos, absolutamente todo fue devastado en un sentido por ese pecado. ¿Ok? Entonces eso es importante. El hombre no puede hacer el bien, naturalmente no puede hacer el bien. El hombre no puede entender el bien naturalmente y el hombre no desea hacer el bien.
Y poníamos algunos ejemplos allí, ¿ok? No puede agradar a Dios, sus obras no agradan a Dios. Y voy a decir algo que es un poco chocante, hermanos, y que esto no es necesario que se lo digamos a una persona cuando evangelicemos, pero sí es importante que nosotros lo sepamos. Todas las obras que hace una persona antes de Cristo es pecar contra Dios. Es pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Cristo. Nuestras obras son agradables a Dios por medio de Cristo. Y si una persona no tiene a Cristo, entonces sus obras no son agradables delante de Dios. Todo lo que pueda hacer una persona sin Cristo, por muy bueno que parezca, ¿ok? Lo que está haciendo es pecar contra Dios. Entonces es un poco chocante. Es un poco chocante este tema, un poco álgido, pero es lo que enseña la Escritura. Por eso Isaías 64:6 dice que todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Lo veíamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, ¿y en qué nos ayudaba esto? Yo sé que me estoy tomando un buen tiempo aquí, pero es necesario que lo repasemos. Nos ayudaba, hermanos, a entender cuál era nuestra condición antes de ser creyentes. Y el pensar en esto, hermanos, nos permite a nosotros no reaccionar con egocentrismo, con orgullo, diciendo, mira, yo tengo la salvación y tú no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la diferencia entre un pecador y nosotros no son las buenas obras que nosotros hicimos. La diferencia es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Algo que nosotros no merecemos. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso. Y la otra cosa importante es que no nos desanimemos. Entendiendo la condición del ser humano nos va a ayudar a nosotros a predicar. Y si la persona no responde como nosotros quisiéramos que responda, ¿verdad? Con frutos de salvación, no nos debemos desanimar porque sabemos que nosotros solamente plantamos la semilla y es Dios el que decide si da el crecimiento o no. Entonces, eso es importante, hermanos. Ahora, hoy vamos a seguir con este tema, hermanos. No exactamente la condición del ser humano. Hoy vamos a ir más hacia la posición del ser humano. ¿Cuál es la posición del ser humano sin Cristo ante Dios? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué pasa si una persona muere y no ha creído en Cristo? ¿Qué pasa con esa persona? Eso es importante que nosotros lo entendamos también. Porque, hermanos, nosotros, vamos a decir así, lo sabemos aquí en nuestra cabeza. Si una persona muere sin Cristo, va al infierno, ¿verdad? Pero, ¿dónde enseña la Escritura eso? ¿Por qué es que la persona se va al infierno? ¿No? Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. A ver, ¿alguien me puede dar algún texto que nos diga eso? O sea, ¿qué pasa si una persona muere sin Cristo? Apocalipsis. Y todos los que no estén en Cristo serán lanzados al lago de fuego. Ajá, en Apocalipsis al final dice eso, ¿verdad? Muy bien, hermana Talía. Gustavo. Sí, Juan 3, versículo 36. Okay, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, eso es uno de los textos más claros. Gracias, Gustavo. ¿Podría ser Ezequiel 18:32? ¿El alma que pecare, esa morirá? No, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No necesariamente estaba hablando de eso, porque aquí está hablando más bien que de la misericordia de Dios, que Dios no desea que el hombre muera, ¿no? En esa condición, pero ¿cuál es el castigo de que el hombre muera sin Cristo? ¿No? Es más que todo eso. Por ejemplo, vemos Romanos 1:18. Romanos 1:18. Miren lo que dice Romanos 1:18. Les voy a dar un chancecito para que ustedes lo busquen. Allí, Romanos 1:18. Dice,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿ok? Que detienen los hombres voluntariamente. Aquí el verbo está detener, está en activo. O sea, el hombre hace esa acción. Detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia de que los hombres detengan con injusticia la verdad? La ira de Dios se va a revelar contra ellos desde el cielo. ¿Ok? Entonces, eso es una de las consecuencias que tiene que ver con lo que dijo Gustavo, con lo que dijo nuestra hermana Talía. Ahora, ¿qué pasa si el hombre muere? En el momento que el hombre muere, ¿qué pasa? Va al purgatorio, ¿verdad? A empezar a limpiarse, ¿no? Sí, bueno, el ingeniero Aranda está de acuerdo con esa acción. A ver, ingeniero. 5 Aves Marías y 3 Padres Nuestros, por favor. El Ok. arzobispo. Sí, ya quiere parecerse a Lutero con él. Pero bueno, lo que nos dice la escritura no es que va al purgatorio. Lo que nos dice la escritura en Hebreos 9:27 es que de la manera en que está establecido, fíjense lo que dice allí, ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, después de esto, el juicio. Eso es inmediato, hermanos. El hombre muere y de una vez empieza el juicio contra esa persona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos enseña la escritura. ¿Ok? Y también es necesario que entendamos lo que enseña 2 Corintios 5:10. Alguien que lo pueda leer, que lo busque y lo lea, por favor. Segunda a los Corintios 5:10. Lo leo. Así, Pili, por favor. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Excelente, gracias, Pili. Fíjense lo que dice, porque es necesario, nos dice la escritura, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que sí o sí, todos vamos a ir al tribunal de Cristo, pero unos van a ser declarados inocentes, es lo que dice al final, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Unos van a ser declarados ante el tribunal inocentes, y eso es lo que vamos a ver justamente la semana que viene, y otros van a ser declarados culpables, dignos de condenación. ¿Ok? Entonces, pero eso es necesario, dice la escritura. Y hay un texto, hermanos, que es un poquito largo y yo se los voy a leer, pero quiero que ustedes me sigan con su vista. Allí Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Fíjense que irónicamente no. Al contrario del evangelio que se predica en la actualidad, que es un evangelio de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿ok? El evangelio de Pablo empieza diciendo lo contrario. La ira de Dios va a caer sobre el pecador, todos, tanto judíos como gentiles, o tanto judíos como griegos, están todos en la misma condición, ¿ok? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de los Romanos. Ese es el principio del evangelio. Es totalmente contrario a lo de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Ok? Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice. Pablo está dando una cátedra de la condición del ser humano y la posición del ser humano. ¿Ok? Miren lo que dice. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, si nosotros vemos cuáles son esas tales cosas, leamos desde el versículo 18 hasta el 32 del capítulo 1.
no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre, adorando a los hombres, animales, ¿ok? Unos se echaron hombres contra hombres, mujeres con mujeres, aborrecedores de Dios. Hermanos, la lista de Romanos 18, es más, yo les voy a pedir que vayan y me acompañen allí para que entendamos mejor este texto. ¿Qué es lo que, por qué es que Pablo dice esto en el capítulo 2? ¿Ok? Si nosotros vamos allí, desde el 18, lo voy a leer muy rápido, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué, Pablo? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas ven en la creación a Dios y no tienen excusa para decir: es que yo no sabía que Dios existía. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. De modo que no tienen excusa. Vamos, 21. Pues habiendo conocido a Dios, aquí no hay ateos, ¿ok? Pablo afirma que todas las personas por la creación conocen a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, lo que sí hacen ellos es esto: no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido como consecuencia de eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, como consecuencia o por esto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, fíjense, ellos cambiaron voluntariamente la verdad de Dios por la mentira. No, es que dos homosexuales se pueden amar porque el amor, hermanos, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Es que yo tengo el poder de mi cuerpo y yo puedo abortar cuando yo quiera. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso trae una consecuencia. ¿Qué dice allí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya me perdí. Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, aquí viene la consecuencia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres contra hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso trajo una consecuencia. Fíjense que aquí no, el hombre no es pobrecito. O sea, el hombre quiere buscar a Dios y Dios viene y lo castiga. No, el hombre actúa y siempre hay una consecuencia de parte de Dios. Como no quisieron ellos aprobar, tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Y los venezolanos van a entender cuando yo digo y la colonia Tovar. O sea, la lista es larga, no es lo que quiero decir. Y miren el 32 como cierra. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos entienden, hermanos, el juicio de Dios. Ellos saben en la condición que están.
Ellos saben en la posición en la que están, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Ven? Esta es la condición del ser humano. Ahora Pablo, por esto nos va a hablar de cuál es la posición. ¿Ok? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Esta es la condición del hombre. Ahora, vamos a ver, conforme a esto, fíjense, por eso, de verdad, Pablo, el Señor le dio una sabiduría espectacular, hermanos, porque la línea de pensamiento de Pablo es tan clara en sus epístolas y viene perfectamente. Entonces, aquí nos da la condición y ahora en el capítulo 2 nos va a decir la posición del hombre. Ahora sí, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ven como ahora tiene más sentido, tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas. Ok, sigo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero, y aquí es donde quiero hacer énfasis, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿A quiénes, Pablo? Acuérdense, en ese tiempo solamente habían dos tipos de personas, judíos y gentiles. ¿Ok? El griego aquí es gentil. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes? Al judío primeramente, pero también al gentil, al griego. ¿Ok? Entonces, esa, hermanos, es la posición del ser humano. El ser humano está condenado desde ya. Está condenado desde ya. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no tiene la vida eterna y ya ha sido condenado. De hecho, habla en pasado, ya ha sido condenado. Esto es un verbo en el griego que dice que ya eso pasó, pero no ha pasado. Es algo así como chocante. Es algo que pasó, pero no ha pasado. Miren, para poder entender eso, vayamos un momento a Romanos 8. Romanos 8, 13. ¿Sí? Sí, léelo, Pili. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis vidas de la carne, viviréis. Ok, muchas gracias. El verbo morir aquí es que los que viven según la carne ya murieron, pero no ha llegado el momento de su muerte, pero ellos ya murieron, están en esa condición. Es lo mismo que estoy diciendo aquí. Ok, ellos ya están bajo el juicio, pero no ha llegado ese momento. Ok, esa es la posición del ser humano, hermanos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, y aquí es donde ya entramos un poco al evangelismo. ¿Ok? El último día del curso vamos a estar haciendo prácticas y nos vamos a estar evangelizando. Yo evangelizo al hermano Rafa, el hermano Rafa evangeliza a Lalo, Maricruz evangeliza a Pili, Pili evangeliza a Marugeni y así. Vamos a estar haciendo prácticas de esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero cómo yo le hago entender al hombre que él es un pecador y que si muere en esta condición,
él es merecedor del castigo, del juicio de Dios. ¿Cómo lo hago yo? Pili la semana pasada nos daba allí un, ¿cómo se llama? Un spoiler que nos decía que era a través de la ley moral. De la ley, ¿ok? La ley, hermanos, es la que le muestra al pecador su condición y su posición delante de Dios. Solamente la ley. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Lamentablemente, en el evangelismo moderno, el evangelismo no bíblico, se sacó la ley. Toda la iglesia, desde Cristo, como lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos, desde Cristo, incluía la ley para la predicación del evangelio. Pero a partir del siglo XIX, la ley se sacó del evangelismo. Y eso trajo consecuencias garrafales, hermanos. Trajo consecuencias garrafales porque las personas no entienden cuál es su posición y no entienden cuál es su condición delante de Dios. Y la única que nos puede mostrar cuál es la condición y la posición del ser humano es la ley. ¿Ok? Es la ley. Miren, vayamos ahí a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7:7. Alguien que lo lea. Romanos 7:7. Ajá. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense lo que dice Pablo allí. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Ven? La ley fue la que le mostró a Pablo su pecado. La ley fue la que le mostró a Pablo la codicia. Como la ley dice, no codiciarás, entonces ya él supo que él había sido un codicioso. Eso fue lo que le mostró a Pablo, su condición delante de Dios. La ley, hermanos, es extremadamente importante que nosotros usemos la ley a la hora de predicar el evangelio. Extremadamente importante, si no, las personas no van a entender qué condición tienen ellos. Vayamos a otro texto. Romanos capítulo 3. Allí mismo, unas hojas atrás, Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Leo? Sí, por favor, Pili. 19 y 20, por favor. Saben de todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano certificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, está muy claro este texto. Miren lo que dice. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, ¿a quién se lo dice? A los que están bajo la ley. ¿Okay? Aquí en este sentido, a un creyente, aunque la ley es vigente para el creyente, no lo condena, que es uno de los papeles que está haciendo la ley al creyente. ¿Ok? Pero yo tengo sí una pregunta. Gustavo. Sí, perdón, tengo una pregunta. Adelante. Que me surge ahí. ¿Cómo puedo yo abordar el tema de la ley con una persona que cree que la moralidad es una cuestión subjetiva y una construcción social? Ok, excelente pregunta, pero la vamos a dejar para un poquito más tarde. Sí, la vamos a responder. Vale, gracias. Vale. Hermano Carlos, ya vi que llegaste. Voy a silenciar porque hay un ruido allí. Hay como un eco, entonces voy a silenciar y cuando quieran participar, cuando Pili quiera leer, por favor, ya activas el micrófono. Gracias, hermano. Ok, entonces fíjense que la ley les habla a los que están bajo la ley.
¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Fíjense, esto es importante, estas preguntas que nosotros se las hagamos. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué le habla a los que están bajo la ley? Para que toda boca se cierre. ¿Se acuerdan Romanos 1? De modo que sin excusa. Es lo mismo que está diciendo aquí. Toda boca queda sin excusa. Toda boca se cierra. Cuando la ley se presenta, ellos quedan en una posición de convictos y no tienen argumentos de, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo. Aunque los hay a la hora de evangelizar, sí los hay, y eso lo vamos a ver. Si hay argumentos, ellos empiezan a argumentar, pero en realidad la ley les muestra, hermanos, que están bajo el juicio de Dios. ¿Qué más dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. No dice algunos, todos quedan bajo el juicio de Dios. Ahora Pablo explica por qué, por qué sucede esto. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley no justifica al pecador. Al contrario, lo que hace la ley es condenarle. ¿Por qué? Porque la ley le demuestra al pecador que es pecador. Eso es lo que está diciendo. Y lo deja sin excusa. Lo deja sin excusa, sin argumentos. ¿Ok? Sin argumentos reales. Ellos pueden decir cualquier otra cosa, pero la verdad es que no. No tienen ningún argumento. La ley los deja sin excusa. Judicialmente los declara culpables ante el juez. Eso es lo que hace la ley. ¿Ok? Eso es lo que hace la ley. Dios estableció una ley, hermanos. Así como en la República de los Estados Unidos Mexicanos hay una ley. ¿Ok? De hecho, cabe acotar que todas las leyes de todos los países son una imagen de la ley de Dios. ¿Ok? Son una imagen de la ley de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 2, allí un poquito más adelante de lo que leímos, dice que Dios escribió las obras de la ley en los corazones de las personas. Ojo, no escribió la ley en los corazones, escribió las obras de la ley. Es distinto. Él escribe la ley en los corazones de sus hijos, de los que tienen el Espíritu Santo. Y escribió las obras de la ley en los corazones de todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la ley mosaica, ¿no, Ricardo? Sí, aquí está hablando de la ley, específicamente los 10 mandamientos, ya vamos para allá, ¿ok? Entonces, por eso todas las leyes de los países se parecen. Matar es malo, robar es malo, mentir es malo, porque está extraída en un sentido, tiene la imagen de la ley de Dios, que Dios escribió esa obra de la ley en los corazones de todas las personas, ¿ok? Las obras de la ley. Entonces, así como en la ley de la República de México, matar tiene una condena, en la ley de Dios, Dios estableció que el que quebrante esa ley merece un castigo. ¿Ok? Merece un castigo. Desde el comienzo fue así. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ven? Ese es el castigo, es la consecuencia de transgredir la ley de Dios. Esa es la consecuencia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hacerle entender cuando estamos predicando el evangelio, y ya vamos a hacer un pequeño speech, vamos a decirlo así aquí, de cómo hacerlo, que era lo que me estaba preguntando Gustavo, ¿ok? De cómo demostrarle a las personas que ellos son pecadores, ¿ok?
A mí me gusta, y esto es personal, ¿ok? Esto es personal, no tienen que hacerlo, no es una ley hacerlo así. Pero a mí me gusta empezar preguntándole al pecador que si esa persona se cree una buena persona. Eso es algo que yo le pregunto. Por supuesto, primero estoy hablando con ella, normal, y después yo busco cualquier brinco, ¿no? Para ya poder yo hacer esta pregunta. Y yo empiezo preguntándole eso. ¿Tú te consideras una buena persona? Y hermanos, la escritura nos dice que hay caminos que al hombre parecen derechos y al final son caminos de muerte, ¿verdad? O sea, ellos piensan que están bien. ¿Por qué? Porque no han sido confrontados por la ley. Ellos no entienden cuál es su condición. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué te dice el 99.9% cuando le haces esta pregunta? Sí, yo soy una buena persona, por supuesto que sí. Y aquí es donde viene lo que decía Gustavo. Hay un relativismo, hermanos. Ahorita todo el mundo, o sea, me refiero a todo el mundo, al sistema mundial, está permeado del relativismo, lo que yo hablaba hace rato. El amor es dos hombres se pueden casar porque ellos se aman, ¿no? X o Y, hermano, cualquier cosa es relativa. Si a ti te parece bien, está bien. Y si a mí me parece bien lo contrario, está bien. Tú tienes la razón, yo tengo la razón. Todos tenemos la razón. Eso es relativismo. ¿Ok? Eso es relativismo. Pero no, así no es como se mueven las cosas. Pero las personas creen que son buenas porque ellas se están comparando con otras personas. Con otras personas. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a ellas. Y ahí es cuando yo le digo, vamos a ver si eres bueno, de verdad. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú te comparas con Hitler? Aquí pueden hablar, hermanos. Recuerden, es un conversatorio, es un curso. ¿Qué pasa si una persona se compara con Hitler? Todos saben aquí quién es Hitler, ¿verdad? Sí, pues cualquiera va a pensar que es una mucho mejor persona, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y ojo, estoy hablando de Hitler que no fue creyente, y bueno, y dio evidencias de eso, ¿no? Pero, ¿y qué pasa ahora si tú te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, que tampoco es una creyente? Cualquier comparación que le hagas ver a los demás siempre te va a decir la persona que va a ser ella mejor, ¿no? Digamos, tenerlos en estándares, si lo ponemos acá, la Madre Teresa de Calcuta, Hitler, todos ellos se van a poner por encima de ellos, ¿no? Me refiero a cuestión cuestión, ¿cómo se llama? De que son mejores, al contrario, aquí lo que vamos a demostrar, Robertín, es que si te comparas con Hitler, que está por aquí abajo en cuanto a maldad, tú vas a ser mejor. Bueno, lo puse al revés, pero quise decir eso, perdón. Si tú te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta fue una mujer católica que en Calcuta hizo una obra de obras, vamos a decir así, espectacular. Era una doctora y entregó toda su vida sanando a los indios, a los hindúes de allí, mejor dicho, ¿no? Entonces, tú no has entregado tu vida en un sitio así, sacrificado tu trabajo y sacrificado tu bienestar, ¿verdad? Entonces, cuando tú te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, tú eres malo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo demuestro la relatividad. Dependiendo con quién tú te compares, tú vas a ser bueno o vas a ser malo, pero no es una regla absoluta. Entonces, la regla absoluta para nosotros es esto que está aquí. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo. Y como decía alguien por ahí, Dios se manifiesta a través de su ley moral. ¿Cómo nosotros podemos saber cómo es Dios? Vayamos a los 10 mandamientos. Allí se nos expresa moralmente cómo es Dios. ¿Está llegando alguien? Aquí se nos expresa moralmente cómo es Dios. Y cuando nosotros nos comparamos con Dios, que son los 10 mandamientos, entonces aquí va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que hace la ley? Cierra la boca del pecador y los deja a todos bajo el juicio de Dios. Ahora,
vamos a hacer un examen en cuanto a la ley. No, eso es lo que yo le digo. Mira, tu bondad es relativa. Si eres bueno, si te comparas con este, eres malo si te comparas con este, pero Dios nos manda a compararnos con Él mismo. Y vamos a ver si comparado con la ley de Dios, entonces tú eres bueno. Y entonces ahí lo llevo a a Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y aquí, hermanos, cierren sus Biblias, por favor. Cierren sus Biblias y no me hagan trampa. Revisen, o mejor dicho, díganme ustedes o menciónenme un mandamiento del Señor. Uno por cada uno. Uno por cada uno, levantando su mano para que haya orden. A ver, hermano Rafa. No mentirás. No mentirás. Ok, perfecto. Otro mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ajá. Aunque lo Amarás a leíste, tu pero está prójimo como a ti bien. mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento encierra. Todos los mandamientos. Encierra en un sentido todos los mandamientos, ¿ok? Eso es lo que nos dice Cristo más adelante. Él interpreta la ley, la divide en dos. Los primeros 4 versículos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primeros 4 mandamientos, y después los otros 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los que tienen que ver. Entonces ahí encerramos todo, pero los mandamientos de Éxodo 20, el hermano Rafa dijo, no mentirás. Aranda, ¿qué dijiste tú? Se me fue ya. No tomarás el nombre de Dios en vano. La blasfemia. Otro mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ajá, la codicia lo podemos encerrar como la casa, la mujer, el carro, el vestido, ¿ok? La codicia es otro, muy bien. No cometerás adulterio. La mano, recuerden, es importante la mano para que no se vuelva un gallinero. Lalo. No matarás. No matarás. 5. Roberto. No cometerás adulterio. 6. Muy bien. Tenemos 6 de 10. Faltan 4. ¿Qué otros? Liciña. No hablarás de tu... Perdón. Harás a tu padre y a tu madre. Muy bien. 7. Honrarás a tu padre y a tu madre. Maricruz. No te harás dioses ajenos. No te harás dioses ajenos. Muy bien. Pili. No hablarás de tu prójimo falso testimonio. Ajá, no mentirás. Muy bien, ese ya lo habíamos comentado. Faltan 2. A ver. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ajá, también ya lo comentó por allí. Gustavo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, el día de reposo. Ya lo iba a decir Liz. ¿Qué otro? Falta uno solo que es el segundo. Roberto. No sé si falta el de obediencia a los padres o... Ya lo dijeron. No te harás imagen y semejanza de nada de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás ante ellos, ni le adorarás. 10 mandamientos, hermanos. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, menciónenme 5 redes sociales. Ahí sí, Facebook, Instagram, ahí sí se las saben todas, ¿verdad? Los mandamientos, bueno, duramos 45 minutos, no, mentira. No, hermanos, pero esto sí es importante y es algo que nos debe llevar a nosotros a estudiar los mandamientos. Si nosotros vamos a usar los mandamientos, como vimos, los mandamientos son de extrema importancia a la hora de evangelizar, entonces nosotros tenemos que memorizar los mandamientos. Memorizar los mandamientos, ¿ok? Y algo importante, hermanos, algo importante. Si nosotros le vamos a hablar a un homosexual, ese homosexual no solo se va a ir al infierno por ser homosexual. Ese homosexual o esa persona se va a ir al infierno porque ha mentido también contra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ir a atacar directamente la homosexualidad. Lo que nosotros podemos confrontarle a él con que ha mentido, con que ha robado, con que no ha obedecido, no ha honrado a sus padres, con que ha blasfemado contra Dios. Si vamos a predicarle a una persona que sabemos que es católica
y que tiene santos en su casa, no vayamos al segundo mandamiento directamente. No te hagas dioses. Mira, es que la Biblia, porque allí, hermano, lo que vamos a hacer es cerrar la cortina y que ellos no nos quieran hablar más, que ellos no nos quieran prestar atención. Hay otros 9 mandamientos que los puede confrontar a ellos y le puede mostrar a ellos que son pecadores sin necesidad de ir en este sentido. Ellos son ofendidos, no por nosotros, sino por la palabra de Dios. Pero es lo que hace la ley de Dios. Los ofende porque le estás dejando sin excusa, acuérdate. Le estás dejando en una posición que incómoda para él. Me estás encerrando, me estás poniendo entre la espada y la pared, y ahora yo nada más no tengo otra cosa que reconocer que yo soy un pecador y que merezco la ira de Dios. Eso es lo que está haciendo la ley. Entonces es un momento difícil para el pecador. Roberto. ¿Cómo abordar? A lo mejor ya lo dijiste o lo planteo de otra forma. ¿Cómo abordar a una persona que digamos que es de hueso colorado, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí tenemos amigos, familia que prácticamente se aferran a sus creencias, ¿no? Y cómo abordar ese tema, ¿no? Para predicarles del evangelio. Digamos que sin tocar al principio, como dices tú, los 10 mandamientos, ¿no? No, Ya que yo no dije eso. Hay que tocar los 10 mandamientos, solamente no vamos a ir directamente. Si son idólatras, en el sentido de que tienen imagen, no necesitamos decirle, estás pecando porque tienes imágenes allí. No, claro, pero ¿cómo abordar ese tema? Digamos que en específico a las personas, digamos, que son aferradas a sus creencias, ¿no? Digamos, hay personas que sí se prestan para escuchar la palabra de Dios, y hay otras personas que de plano no quieren que se les aborde ese tema. Sí, es muy buena tu comentario, tu pregunta, Robert. Sin embargo, vamos a llegar, eso va a ser la 4ª semana. Tengamos un poquito de paciencia, eso es lo que mencionaba yo la semana pasada. Ahorita estamos viendo como los puntos importantes que nosotros tenemos que conocer acerca del evangelismo para después poderlo aplicar. Ahorita definitivamente estamos haciendo un poquito de práctica, ¿ok? Pero sí vamos a responder. En este curso se va a responder lo que tú estás diciendo, cómo hacerlo en la práctica, ¿ok? Pero aquí por ejemplo, abordando un poquito de práctica, ¿qué es lo que yo hago? Después que le digo si es una buena persona, esa persona me dice que sí, entonces yo lo llevo a los 10 mandamientos. A ver, un examen rápido. ¿Has mentido? ¿Qué te va a decir? Sí, sí. ¿Ves? ¿Y cómo se le dice a las personas que mienten? Mentiroso. Entonces, eres un mentiroso. Tú estás diciendo que eres un mentiroso. 2, ¿has robado? No. Hay muchos que te van a decir que no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir profundizando un poquito más, ¿ok? Un lápiz, un bolígrafo, un peso te hace ladrón. Es la condición, no es el valor de lo que robes, sino el acto de robar. Entonces, un dulce. Exacto. El tiempo también. Decimos que a las 7 y llegamos a las 7:30, estamos robando 30 minutos del tiempo de esa persona. ¿Ok? Entonces, también, segundo mandamiento, no blasfemarás o no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo has hecho? Sí. Hay muchas personas que le dicen no blasfemarás y no entienden. Entonces, explícaselo. Es usar el nombre de Dios sin el debido respeto que él merece. Entonces, eso tienes que hacérselo saber. ¿Has hecho eso? Sí. Y así sucesivamente, hermano. ¿Has codiciado la mujer de tu prójimo, el hombre? Sí, ¿ves? Y así sucesivamente los vas llevando por medio de la ley. No necesariamente tienes que citarle los 10, con que tú le cites 4, 3, 5, y ya esa persona va a entender que ha quebrantado la ley de Dios. Ha quebrantado la ley de Dios. Y con que esa persona, supongamos que ella te dice que ella ha mentido, pero te dice, yo no he robado, yo no he blasfemado, yo no he adulterado, yo no he hecho nada, ¿verdad? Si ella te dice, si te reconoce uno solo, ¿qué dice Santiago? El pastor nos los enseñó hace unas semanas atrás. ¿Qué es lo que dice? Santiago capítulo 2. Versículo... Santiago, versículo 2, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice?
Santiago 2:10. Ajá. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. 11. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Ahí está. Uno solo que reconozca, si reconoce que es un mentiroso, entonces ya es culpable de toda la ley. Ejemplo. Yo robo. Me agarran allá varias personas robando y me llevan ante un juicio, ante un juez. Y yo le digo, ya va, juez, lo que pasa es que yo robé, pero yo no maté, pero yo no mentí, pero yo, ¿ve? Entonces, por eso no me puedes encerrar, ¿no? Por supuesto que sí, porque robaste y ya quebrantaste toda la ley, tú mereces un castigo. Es lo mismo. Si tú reconoces nada más que mentiste, o reconoces nada más que robaste, o reconoces nada más que has blasfemado el nombre de Dios, ya eres culpable de toda la ley. Porque la misma persona que creó ese mandamiento de no mentirás o no levantarás falso testimonio, ¿verdad? Fue el que dijo no matarás. Entonces te estás haciendo culpable de toda la ley. ¿Ves? Allí nosotros encerramos. La ley lo deja sin excusa. Un solo mandamiento que quebrantes ya es culpable de todo. Eso lo está diciendo Santiago. Es importante, hermanos, que vayan anotando estos textos. ¿Por qué? Porque a la hora del evangelismo, ustedes tienen que irlos memorizando. A la hora del evangelismo, eso por supuesto lo va dando la práctica, ¿ok? Eso es no solamente en el evangelismo, en toda la vida. Usted empieza haciendo algo, no lo empieza a hacer tan bien y la práctica le va dando la experiencia, y vamos a poder hacerlo con más facilidad y con más soltura. Entonces, estos textos son importantes que usted los memorice porque son textos que le van a servir de guía al momento que le diga, pero es que yo no he robado, yo nada más he mentido. Entonces, bueno, pero aquí en la palabra de Dios dice que si una persona quebranta un solo mandamiento es culpable de todos. Y ya, boom, se queda sin palabras, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. Ahora, nosotros no solamente usamos la ley porque Pablo lo dice en el evangelismo, sino también porque nuestro Señor Jesucristo la usó cuando predicaba el evangelio. Vayamos un momento a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 16, por favor. 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok. Fíjense lo que hace Cristo. Viene una persona a Cristo y le dice, ¿qué hago para ser salvo? Esa es la pregunta que le hace esta persona, ¿no? ¿Qué hago para ser salvo? Si nosotros resumimos lo que está diciendo ahí, ¿qué haré para tener vida eterna? Lo que le está preguntando es eso, ¿no? ¿Qué hago para ser salvo? Como decimos en mi tierra, allí, bro, me dices tu nombre. Yo sé que es parecido a Kelvin, pero... Derwin, ok. Derwin me va a entender, porque aquí dicen, se la puso de pechito, ¿no? Porque es fútbol, pero allá es béisbol. Allá dicen, se la puso bombita para que bateara, ¿no? Todos quisiéramos que alguien nos hiciera una pregunta como esta, ¿no? O sea, Ricardo, o sea, dime, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
O sea, y esto sería la mejor pregunta que nos pueden hacer. Y viene Cristo y le dice, mira, si tú me amas, eso es lo único, mejor dicho, le dijo, yo te amo y tengo un plan maravilloso para tu vida. ¿Eso fue lo que le dijo? No, no fue lo que le dijo Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Porque hay muchísimos. ¿Y a dónde los lleva Cristo? A la ley, hermano, a los 10 mandamientos. Miren lo que le dice. Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y lo resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, fíjense, y esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, la respuesta del joven es, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Es verdad? ¿Eso es verdad? No. Él de verdad no ha adulterado, él de verdad no ha matado, él de verdad no ha robado, él de verdad no ha levantado falso testimonio en contra de su hermano. ¿Ok? Pero Cristo allí no se lo dice así. ¿Ok? Pero fíjese lo que dice Cristo, por supuesto, en su sabiduría, que de verdad, hermano, es algo increíble como Cristo respondía a las objeciones que le hacían los fariseos, los escribas, y en este caso el joven rico. Miren lo que le responde Jesús. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? ¿Qué hizo Cristo? Lo puso a prueba. Lo puso a prueba. ¿Cómo lo puso a prueba, hermano Carlos? Pues precisamente pidiendo que se despojara de todo lo que él amaba. Ok, aquí Cristo lo que hizo fue confrontarlo con los mandamientos nuevamente. Él tenía como Dios al dinero. Fíjense, por eso es importante cuando nosotros estamos leyendo una narración que pongamos el ojo en todos los detalles. ¿Cómo empieza diciendo o cómo es el título de este episodio? El joven rico. Este joven tenía como Dios al dinero. Y Cristo le dice, ¿has guardado todos los mandamientos, como tú dices? Bueno, ve y obedece el primero y el segundo mandamiento. ¿Qué hizo el joven? Versículo 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ven? Cristo lo confronta con la ley y dejó al joven. Fíjense, el joven ahí no le dijo, bueno, pero es que yo tengo muchas posesiones, pero esas posesiones son para el servicio y yo las regalo y yo las... No. Cerró su boca y el joven se fue. Triste. Porque él estaba él estaba transgrediendo la ley del primero y segundo mandamiento. ¿Ven cómo Cristo usa la ley? Como Cristo no le dice, Dios, yo te amo y tengo un plan maravilloso para tu vida. Y hermano, es importante que nosotros mencionemos la ley. Otro ejemplo del Señor Jesucristo, Juan 4. Juan 4. Juan 4, ustedes saben cuál es el contexto, la mujer samaritana. Saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿no? Entonces, este es el contexto. Los discípulos tienen que pasar por Samaria y Cristo y los discípulos tienen que pasar por Samaria y están en Samaria y es donde Cristo se encuentra a esta mujer de Samaria, por eso se llama la samaritana. Ok, versículo 13. Por favor, alguien que lea del 13 al 17. ¿Yo lo leo? Sí, sí, sí. Dice 4:13, sí. Dice, Ajá. respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo,
ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18. Hasta el 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense, más o menos el mismo patrón, aunque si terminamos la historia, vemos que es distinta, ¿ok? Pero fíjense la pregunta que le dice, lo que está haciendo aquí la mujer samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga yo a sacarla de ese pozo. O sea, en un sentido le está diciendo, Señor, ella pensó que el agua era física. Cristo estaba hablando del agua espiritual, ¿no? El saciar, la salvación de esa mujer. No iba a tener sed. Y Jesús le dice, ya está listo. Me la puso de pechito, me la puso bombita esta mujer, ¿no? ¿Y qué dice? Mira, si yo te amo y tengo un plan maravilloso para tu vida. No le dijo eso. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué le dice la mujer? Bueno, Señor, es que no tengo marido. ¿Ves? No tengo marido. Y el Señor Jesús, que conocía sus pensamientos, dice, bien dices, bien has dicho que no tienes marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Con qué la confrontó? Pecado de adulterio. Con el mandamiento número 7, no cometerás adulterio. ¿Ven? ¿La mentira podría ser también? No, porque ella dijo la verdad. Ella dijo, no, el que tengo no es mi marido. ¿Y el que le dice? Has dicho bien, o sea, has dicho la verdad. Pero aquí el mandamiento es con el que le confrontó Cristo fue el adulterio. ¿Ok? Entonces, ¿ven la importancia de la ley, hermanos? La importancia de la ley. El mismo Señor Jesucristo usaba la ley para predicar el evangelio. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, no podemos quitar la ley cuando el Señor Jesucristo siempre la usó para predicar la palabra de Dios, para predicar el evangelio. ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, el uso de la ley, el uso de la ley. Todos los hombres de todas las épocas, de todas las razas, han quebrantado la ley de Dios. Todos. No hay uno solo, hermanos. Si metemos dentro de ese paquete al Señor Jesucristo, entonces, bueno, no todos. Pero si sacamos al Señor Jesucristo, ¿ok? De allí, entonces todos y cada uno de los hombres, desde Adán hasta el último de los hombres que haya nacido, hoy ha quebrantado la ley de Dios. Bueno, me refiero, a lo mejor no un bebé, ¿verdad? El bebé no peca en ese sentido, aunque él tiene una naturaleza pecaminosa. Él nace con una naturaleza que tiende hacia el mal porque trae esa semilla, como vimos la semana pasada, del pecado. Para ir a eso, yo sé que me voy a desviar un poquito del tema, pero vayamos a Salmo 58, por favor. Vayamos al Salmo 58 para que la Biblia hable en cuanto a este tema, porque algunos al ser bebé, nos llenamos así como de humanismo, ¿no? Entonces, nuestro humanismo, ¿y cómo tú vas a decir que un bebé tan bello, tan pequeño, cómo vas a decir que Mateo va a tener esa naturaleza pecaminosa? Pues sí, aunque no están los papás de Mateo aquí, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos dice que aún ya vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia mejor. ¿Ok? Vayamos al Salmo 58 y miren lo que dice el versículo 3. Por favor, sí búsquenlo allí todos en su Biblia para que vean que está en la Biblia y no es algo de Ricardo, ¿no? Salmo 58, versículo 3. Miren lo que dice. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Hermanos, ahí está la consecuencia del pecado de Adán. ¿Se acuerdan? Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado entró la muerte, así los hombres
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es consecuencia. Y después pone una analogía. Acuérdense, los salmos son textos poéticos. Después dice el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpiente. Hermanos, pregunte o busque en Google o busque en YouTube, donde usted guste, y vea cuándo la serpiente tiene el veneno en sus colmillos. ¿Cuando nace o desde que está en el huevo? Esa es la analogía. Ya en el huevo, la serpiente tiene el veneno en sus colmillos. Bueno, así como esto, dice en este caso David, el niño desde la matriz está desviado, desde la matriz trae el veneno del pecado en él. Pero él no tiene la fuerza para ejercerlo. Dice Paul Washer que si este niño, este bebé tuviese la fuerza de un hombre, agarraría un cuchillo y mataría a sus papás cuando no le da lo que quiere. Pero como no tiene la fuerza, ¿verdad?, para hacerlo, entonces no puede hacerlo. Pero él tiene el veneno del pecado dentro de él. Desde la matriz, desde que ese espermatozoide fecunda al óvulo, desde ese momento está naciendo, como dice Sujel Michelén, un impíito. ¿Ok? Un impíito. Menos angelito. ¿Cómo? Menos angelito. El bebé. No, lamentablemente, aunque le pongan angelito, Sí. aunque le pongan angelito, también va a ser, de hecho, ya es un impíito. Discúlpame. Exacto. No, yo también lo sé, Ok, entonces eso es importante y la Biblia lo enseña, hermanos, y aunque a lo mejor nosotros, ¿y por qué? ¿Cómo un bebé tan bello va a ser? Hermano, la Biblia lo enseña. Lamentablemente es la consecuencia del pecado, la herencia que nos dejó nuestro padre Adán y que nos transmitió durante todas las generaciones hasta donde estamos ahora. Entonces, si la persona, hermanos, volviendo al tema, si la persona con la ley reconoce que ha pecado, ¿ok? Ya la ley hizo su trabajo, ¿ok? Aquí es donde se cumple lo que Pablo decía en Romanos 3, no hay justo ni a uno, todos han quebrantado la ley. Es bajo justamente ese contexto que él está hablando. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos, absolutamente todos han quebrantado la ley de Dios. Entonces, en este punto, la ley ya hizo su trabajo. La ley ya lo condenó. Ahora, aquí, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando leímos Romanos 1, toda la descripción de la depravación del hombre, que cambiaron la gloria de Dios y que cambiaron la verdad de Dios por mentira y que se envanecieron en su necio razonamiento? Entonces aquí ellos pueden empezar a envanecerse y empezar a lanzar argumentos y argumentos y argumentos. Ya ellos están condenados, hermanos. La ley los condenó. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero algunos a mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado, cuando empiezo a hablar con ellos, su actitud es así como imponente, ¿no? Cuando llego a la ley y son confrontados por la ley, hermanos, su rostro cambia. Su rostro cambia. Ellos entienden, soy culpable. He transgredido la ley de Dios y soy culpable. Pero hay unos que en vez de reconocerse culpables se enfurecen más porque están siendo ofendidos por la palabra de Dios, se enfurecen más y buscan argumentos para ellos demostrar, entre comillas, que ellos no son culpables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que se les puede hacer aquí después de que ya hemos pasado la ley? Recuerden, todo esto lo vamos a ver de mejor forma en la cuarta semana, ¿ok? La semana que viene vamos a ver como tal. Ahorita estamos viendo condición, la semana pasada posición, que es toda la mala noticia. Y la semana que viene ahora vamos a ver la buena noticia. Y después ya vamos a empezar a ver cómo evangelizar y vamos a empezar a hacer ejemplos aquí entre nosotros. Entonces, ¿cómo
confrontar en este sentido al pecador, haciéndole preguntas. Ahorita que por tu propia confesión tú has declarado ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, un blasfemo, un idólatra, no has honrado a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. No necesitamos mencionar los 10 mandamientos, pero tú lo has dicho. Si Dios te juzga conforme a la ley, ¿eres inocente o eres culpable? ¿Ven? Entonces ahí ya tú lo encierras, no le das para que él debata y él empieza, tú lo encierras a que responda inocente o culpable. Pero ¿saben qué es lo peor de todo, hermanos? Que el 90% va a responder, aunque ha sido declarado culpable por la ley, esa persona responde que es inocente, porque esa persona va a apelar al amor de Dios. Cuando tú le preguntas eso, si Dios lo juzga conforme a la ley y a esta ley, y que has declarado que eres mentiroso y todo esto, eres inocente o culpable, si murieras en esta condición, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Muchos te dicen, voy al cielo. Pili, adelante. Dices que van a decir que van a apelar al amor de Dios, pero Dios también es justo, entonces. Exactamente. De hecho, es porque Dios es amor, ¿verdad? Yo espero de verdad que Dios nos permita en algún momento estudiar los atributos de Dios, hermanos. Y hay algo que sucede con los atributos o las perfecciones de Dios, es que Dios no es más amoroso que justo, ni Dios es más misericordioso que la ira, que airado contra el impío, ¿no? Todos los atributos de Dios funcionan perfectamente como engranajes de un reloj. Ninguno es más que otro. Entonces, con lo que dice Pili es verdad. O sea, Dios es amor, es verdad. La Biblia lo enseña y yo lo creo. Pero a la misma nivel, Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios que no pasará por inocente al no pasará por inocente al culpable, porque es un juez justo. Adelante, hermano Francisco. Carlos. Bueno, Carlos. Francisco levantó la mano. Ahorita te doy la palabra, hermano Carlos. Sí. Una de las situaciones a las que se enfrenta uno cuando está uno evangelizando, que bien lo dices tú, Ricardo, ellos apelan al intelecto, es decir, ponen toda su soporte teórico, por decirlo de alguna argumentación. forma. Su argumentación es hacia el intelecto. Pero como nosotros estamos hablándole a la conciencia, tiene mayor peso la conciencia. Ahora, cuando ellos apelan a que Dios es justo, a lo que Dios es amor, ellos también deben entender, después de platicar, cuando nosotros estamos hablándoles, que Dios exactamente es amoroso, pero también es justo. Eso te lo dejo a ti, vamos a decir, que lo expliques después, Ricardo. Claro, sí. Es bien importante entender que nos vamos a enfrentar mucho, vamos a decir, todos los argumentos que todo el mundo pone van hacia acá, hacia el intelecto. Así es. Nosotros estamos hablando hacia el corazón, donde está plasmada la ley de Dios, el ser humano. Las obras de la ley. Y aunque repitan y repitan, si nosotros hablamos aquí con la ley, las personas, como dice Ricardo, van a quedar desarmados. Así es. Muy bien, hermano. Gracias. Hermano Carlos y después Roberto. Sí, mira, Richard, comentarte. Hace años tuve un conocido que era pues tremendísimo, ¿no? Entonces yo le compartía, le decía y todo. Y él, como estamos comentando ahorita, apelaba siempre al amor de Dios. Él decía, tú dices que Dios es bueno. Entonces, si yo me arrepiento 5 minutos antes de que yo me muera, pues me voy al cielo. Entonces, ante eso, ¿qué se puede contestar?
Ok. Yo le contesté. Bueno, el hermano Francisco, adelante. Roberto. No, No podemos- ahorita porque estamos respondiendo la pregunta del hermano Carlos. Ya vamos contigo, Roberto. No podemos asegurar que él va a tener tiempo de arrepentirse. Exactamente. No sabemos ni siquiera cuándo vamos a morir. Así Ese es. sería un buen argumento en ese aspecto, ¿verdad? Así es. Nosotros no tenemos comprada la vida y no sabemos en qué forma, ni cuándo, ni cómo. Si nosotros en algún momento vemos a alguien, vamos a decir que está al borde de la muerte y que tiene conciencia, podemos hablar con él. Pero no sabemos, ni él tampoco sabe cuándo ni en qué condiciones va a morir. Así es. Muy bien, hermano Francisco. ¿Me permites? Así Es de lo sí. mismo. Sí, Pili. Esa persona que está diciéndote, Carlos, era un jefe de él. Ese Ok. señor le dio una embolia y se Bien. quedó sin hablar. Entonces no pudo decir lo que estaba diciendo. Sí, lamentablemente, hermanos, es lo que pasa, ¿no? Y nosotros, fíjense, en la misma práctica, el hermano Francisco tiene mucha práctica, mucha experiencia en cuanto a esto. Por eso él va a saber cómo responder cuando una persona responde de esta forma. La misma práctica, hermanos, recuerden, la práctica hace al maestro. Es un dicho, no de la Biblia, pero es la verdad. Yo jugué béisbol desde los 3 años hasta los 21, ¿ok? Entonces, cuando yo era semillita, yo no jugaba igual que cuando era juvenil AAA, ¿no? ¿Por qué? Porque era la práctica lo que me fue dando todo eso, ¿no? Entonces, igualmente pasa con el evangelismo, hermano. Ahorita vamos a tener un poco de temor, vamos a tener un poco de pena, vamos a ir un poco temorosos, pero la práctica me va llevando, me va haciendo mejor cada día para yo poder testificar y yo poder evangelizar. Roberto, quedaste por ahí pendiente. Una Sí, palabrita. con lo que estamos comentando. Una palabrita. En la Biblia Digamos. dice que Dios no puede ser burlado. Así es, así es. Perdón, Adelante, Roberto. adelante, ingeniero. Gracias, hermana. Recuerdo ahorita lo que estabas comentando, que muchos dicen que pueden ser justos. Bueno, estaría bien también citar o citarles el Salmo 35, 24. ¿Qué dice? Cuando habla acerca, espérame, es que ya lo perdí por andar. Que habla acerca de que Dios es juez y justo. El Salmo 7:11 dice eso. No, Salmo 35, 24, permíteme. Dice, júzgame conforme a tu justicia, oh Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí, no digan en su corazón. Precisamente 24, júzgame conforme a tu justicia. ¿Le podríamos citar ese? No tiene que ver ese texto con la justicia en este sentido. David está ahí como diciendo, Señor, yo reconozco quién soy yo. Yo sé que yo no tengo mi propia justicia. Júzgame tú, Señor, conforme a tu justicia. Más bien aquí sería el Salmo 7:11, pero como decía el hermano Francisco, no nos vamos a poner a debatir con la persona. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que hago yo cuando una persona me dice, yo soy inocente, yo me voy al cielo? Yo lo llevo a un ejemplo terrenal para que él entienda. Yo le digo, supongamos que a mí me agarran robando, o mejor dicho, lo llevo al más extremo. Yo maté a toda tu familia, así como para que se choquee, ¿no? Maté a toda tu familia y hay testigos, hay 10 testigos, que son los 10 mandamientos, que me vieron que yo maté a toda tu familia y a mí me llevan ante un juez, ¿verdad? Soy homicida y me llevan ante un juez y el juez me declara culpable, inocente y me deja libre. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría? No, eso sería un juez injusto. ¿Cómo es posible que tú mataste a toda mi familia? Bueno, así Dios no puede pasar por alto el que tú hayas mentido, el que tú hayas robado, el que tú hayas asesinado, porque no, yo no he asesinado. Bueno, Juan dice que si tú aborreces a tu hermano, has cometido asesinato en tu corazón. Entonces también eres un homicida. Y entonces, ¿crees que es bueno que Dios deje
que Dios pase por alto a los homicidas, a los mentirosos, a los ladrones. No. Entonces, bueno, ¿cómo te va a pasar por alto a ti? De hecho, porque Dios es amor, Él es justo también. Okay. Entonces, eso es lo que te va a hacer, por eso es que te va a juzgar en el día del juicio. Adelante, hermana Talía. Una pregunta, hermano. Adelante, hermana. He encontrado personas que sí quieren como aceptar, pero lo que no aceptan es que la Biblia sea la palabra de Dios. Ok, ese es un tema un poquito más difícil. Sin embargo, nosotros podemos decirle, acuérdense, aquí a veces no tenemos mucho tiempo también. Estamos a lo mejor en un camión y tenemos 5 minutos. Y yo no me voy a poner a hablarles de la inerrancia de la escritura, de la infalibilidad de la escritura, de la suficiencia de la escritura. Pero ¿yo qué hago? Yo le digo, bueno, ya entiendo que no crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero supongamos que sí, ¿ok? Y Dios te juzga conforme a esos mandamientos. Hermanos, recuerden, ellos saben quién es Dios. Ellos saben que esa es la palabra de Dios. Solamente que ellos, como dice Romano, profesando ser sabios, se hacen necios. Pero ellos saben, a la final en su corazón, ellos saben, ellos lo que hacen es velar ese conocimiento y no reconocerlo externamente, pero ellos saben. Entonces yo continúo, yo le digo, ok, yo entiendo que no, pero supongamos que sí, y que Dios te juzga conforme a este mandamiento. ¿Eres culpable o eres inocente? Bueno, soy culpable. Cielo o infierno, ¿irías al cielo o irías al infierno? Bueno, iría al infierno. Entonces ya ahí, ve como yo, como decía el hermano Francisco, rodeé. Yo no me puse a debatir con él, es que sí, la palabra que sí, porque mira, fue escrita por más de 40 hombres, en 3 idiomas, en épocas distintas, en culturas distintas y todo tiene la misma. No me meto en ese dilema, sino que yo digo, bueno, supongamos que sí, ¿no? Hermano Rafa, levanta. Bueno, hermana Talía, discúlpame, no sé si respondí un poco tu pregunta. Sí, está bien no enfocarse en eso, sino como dice el hermano Francisco, ¿verdad? Tomar de otro lado y decirles eso. Sí. Así es. Hermano Rafa, adelante. Sí, es correcto lo que decía la hermana Talía. Hay personas a las que luego se les ha compartido que han ido inclusive a la iglesia y no les parecen algunas situaciones por lo que se lucha el día a día, sabiendo que hay algo de error, y la excusa que han sacado, por lo menos ahí me han dicho un par de personas, es que la Biblia sí es palabra de Dios, pero la palabra de Dios la escribieron los hombres, y los hombres tal cual se pueden equivocar. Un lado, eso, como decían, no se va a poner en discusión, pero esa es una razón que dan ellos, pero reconocen que hay faltas en su vida, pero para darle la vuelta, yo digo que eso lo dicen. Claro. Otra razón es que han dicho, mira, sí es cierto que a lo mejor está mal esto, lo dicen, pero pues a lo mejor cuando yo me muera voy a estar en el purgatorio esperando pagar mis culpas y entonces voy a la vida eterna. Eso no es posible, pero es difícil. Esa es muchas de las razones que luego sacan las personas cuando se les comparte, y algunas cuando empiezan a aceptar y en su misma vida son confrontados, sacan estas razones y se apartan, ya no quieren escuchar más. Aquí es importante, la persona que de esta razón, es fácil. Ahorita lo mencionamos, Hebreo 9:27, que dice, está establecido que la persona muera y después de esto el juicio. Es lo que enseña la Biblia. Y tú puedes pensar que hay un purgatorio, pero no es lo que enseña la Biblia. Y en cuanto a las personas que no creen en la Biblia, es un poquito más difícil. Sin embargo, hermanos, ese argumento que ellos están usando en contra de que Dios fue dada por Dios, escrita por hombres falibles, es un argumento más bien a favor de la Biblia. ¿Por qué? Porque como yo decía ahorita, más de 40 hombres de distintas culturas, de distintas épocas, de distintos idiomas, hablan exactamente de lo mismo. Es un argumento a favor y no en contra. Sin embargo, no es un tiempo, el evangelismo no es un tiempo nuevamente para debatir. Tal vez eso lo podríamos hablar
luego, ¿no? Con ellos. Y les recomiendo un libro, hermanos, que se llama, a ver si lo recuerdo textualmente, es de Josh McDowell, y el libro se llama Evidencias que exigen un veredicto. Ese libro es muy bueno para nosotros tener la certeza de que que la Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres. Hermano Francisco. Mire, hermano Rafa, allí también podemos argumentarle, ahora sí que es un argumento un poquito al intelecto. ¿Cómo sabes tú que eso, lo que me dices es cierto? Argumento con argumento, ¿cuál es más pesado? Ellos, ¿dónde saben? O sea, ¿quién te dijo? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué hiciste para decir? ¿Qué hiciste tú para decirme a mí que lo que yo te estoy diciendo, es que lo escribieron todos ellos, está mal? ¿Conoces la Biblia? ¿La has leído? Ese es un argumento pesado. Porque ellos como les sigo diciendo, todos van hacia acá. Todos te van a argumentar hacia el intelecto. Y nosotros estamos argumentando hacia la conciencia. Y hay que confrontarlos directamente porque, ¿cómo se llama? Nosotros no podemos dejarlos ir con esa creencia porque están engañados. Claro. Es un engaño que ellos tienen y lo sacan acá. Pues ellos lo aprendieron aquí, pero acá es diferente. Sí. Roberto, si tu comentario es rápido, hazlo de una vez porque ya se nos está terminando el tiempo. Adelante. Sí. De hecho, ahorita lo que dice el hermano Francisco, sí, dice, la mayoría siempre se escudan las personas en el purgatorio, piensan ellos prácticamente que es su manera de escape. Y muchos de ellos, lo que he escuchado prácticamente citan Primera de Corintios 3, del 13 al 15. Ellos se escudan en ese versículo donde dicen que existe el purgatorio. Y de ahí prácticamente no salen. Ok, pero sabemos que la escritura no enseña eso. Entonces, ¿qué, Roberto? 3:13. Primera de Corintios, hermana, 3, del 13 al 15. Del 13 al 15, ok. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en ese tema porque no es el purgatorio de lo que estamos hablando. De hecho, me acuerdo que una vez un predicador empezó a sacar publicidad en toda la ciudad y dijo lo que la Biblia dice acerca del purgatorio. Este domingo la prédica tiene que ver lo que la Biblia dice acerca del purgatorio, y la iglesia se llenó y él predicó otra cosa. Y la gente le decía, pero ya van, bueno, porque es que no dice nada acerca del purgatorio. Entonces, por eso solamente fue una anécdota chistosa, pero a ver, Pili. Mira, te voy a decir rápido. Es muy difícil cuando una persona te dice, te prohíbo que nos hables de la palabra. A pesar de que tu marido estaba le abrieron el corazón y yo subí a verlo. Y mi marido se quedó con la persona, con la mujer. Entonces, yo subí con él para hablarle de la palabra y él me dijo. Te dejamos de vas a hablar de un Dios malo que mata niños, mujeres y todo, porque yo creo que nada más leyó por leer lo de los reyes, ¿no? Ajá. Y dice, no me digas nada. Y entonces bajé para que mi marido supiera y ya ella le había dicho a mi marido, oye, no le digas nada a mi marido y les prohíbo que nos digan. ¿Qué puedes hacer, Ahí nada, hermana, ahí nada. Si ellos no quieren, ya nosotros no podemos hacer nada. Como dice Mateo 10, por supuesto, esto es un mandamiento específico para los apóstoles, pero lo que dice Mateo 10 es que se limpien el polvo de su sandalia y ya continúen adelante. Ojo, nosotros no vamos a ir en contra de la voluntad del hombre. Si el hombre, nosotros hasta donde podamos, vamos, y hasta donde ellos nos permitan, pero si hay un punto en que ellos ya no, hasta ahí nosotros llegamos y ya pedirle misericordia al Señor por ellos. Gracias, Ricardo, porque fíjate que siempre estoy con eso, porque la persona es mi hermana y su marido. Sí, ahí lo único que podemos hacer nosotros es orar, hermanas, orar por que el Señor tenga misericordia y que ablande ese corazón de piedra, ¿no? Que lo ablande para que pueda ser acepto al evangelio. Hermano Francisco, por favor, muy rápido allí tu comentario para seguir adelante porque ya nos pasamos de la hora y todavía me queda un poquito aquí.
tenemos que recordarles también que esta decisión es individual. Una persona no nos puede prohibir hablarle a otra, porque esa persona ya tomó una decisión, pero tenemos que ir hacia la otra persona. Tenemos que decirle que es una decisión individual, no es por familia. Si tú le prohíbes a él, le estás prohibiendo la vida eterna. Si tú quieres pasar la vida eterna en el infierno, es tu decisión, pero la de él a lo mejor esa no es. No puedes tú obligar a una persona o robarle la vida eterna a una persona de esa forma, porque entonces tú no amas a tu marido. Esa es una situación muy difícil. Sí, claro. Hay maneras, pero poco a poco se van aprendiendo, poco a poquito. Exacto, sí. Sin embargo, supongamos que esta persona está en un hospital y esta persona que no quiere es la que te permite o te da el acceso a ti a entrar a esa persona, ahí no podemos hacer nada. O sea, podemos tratar sabiamente de hacerlo, de poder, pero sin embargo va a quedar en la decisión de esa persona. Sin embargo, bueno, avancemos, hermanos. Espero terminar ahorita antes de las 9. Entonces, hermanos, lo que sí estamos seguros es que la ley ya hizo su trabajo, aunque ellos se declaren inocentes. Y tenemos que buscar estos ejemplos, a lo mejor, humanos. Ya, un momento. Buscar estos ejemplos humanos para que ellos puedan entender de una forma que Dios los va a juzgar, que sí están bajo el juicio de Dios y que si mueren en esa condición van a ir a la condenación eterna, así como una persona mató a una persona y va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces en ese momento la persona ya ha entendido y tenemos dos opciones aquí. ¿Qué hacer si la persona se niega? Y tú vas y le dices, pero mira, lo que pasa es que la ley, o sea, mentiste, robaste, hiciste esto y Dios no te puede declarar inocente. No, que yo sí soy inocente y que Dios es amor. Y tú le dices, pero también Dios es un Dios santo, un Dios que no puede tener comunión con el pecado, que es muy limpio de ojos para ver el mal, como dice Habacuc 1:13, que es un Dios justo, que no puede, que miren lo que dice Salmo 7:11, que tiene preparada su lanza y ya, si no te arrepientes, ¿no? Entonces, no, que yo sí soy bueno, que yo me voy y si me muero me voy al purgatorio y que no, y que no, y que no, y que no, y que no. ¿Qué hacemos en esa circunstancia? ¿Qué hacemos? Esto es una muy buena pregunta, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, hermanos, aquí hay un principio en la escritura usado primeramente por Dios. Hay un principio en la escritura usado primeramente por Dios. Este principio es: Dios resiste a los soberbios y da gracia a lo humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a lo humilde. Una persona que ya fue confrontada por la ley de Dios, y que esa persona entiende, pero está velando ese entendimiento, poniendo cualquier tipo de argumentos, esa persona es un soberbio, está actuando con soberbia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros lo dejamos en la ley. Nosotros no pasamos a las buenas noticias. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos a las buenas noticias, esta persona no, para él va a ser igual. Esa persona no reconoce cuál es su condición y cuál es su posición delante de Dios. Y eso sería gastar pólvora en un pájaro carroñero. Ya decimos samuro, ¿verdad? Un pájaro carroñero. Sería gastar pólvora en algo que no tiene ciencia que nosotros gastemos las fuerzas allí. Esa persona va a hacer locura el mensaje de la cruz. De eso es lo que dice primero a los Corintios 1:21. Por favor, acompáñenme ahí. Miren lo que dice primero a los Corintios 1:21. Primero a los Corintios 1:21 dice, pues, el 18, perdón, 18, porque la palabra de la cruz es locura
para los que se pierden. ¿Ve? Va a ser una locura. Esa persona no va a atesorar, no va a ver a Cristo como su única salvación. Entonces que nosotros pongamos a decirle, mira, pero bueno, no importa que creas eso. Lo importante es que Cristo murió por ti y que Cristo tomó tu lugar, hermanos, para Él no necesita un salvador. Él es sus obras, sus propias obras. Él es su propio Dios, Él es su propio ídolo. Entonces todo esto va a ser una locura. No debemos mostrar en este sentido, usar el mismo principio que usó Dios de dar gracia al altivo o al que resiste a Dios, ¿no? Al soberbio. Entonces, eso es un principio que lo podemos ver en Santiago 4, en Primera de Pedro 4:6, Primera de Pedro 5:5, en Salmo 138:6. Todos estos versículos hablan acerca de eso. Lucas 18 habla de un hombre, un fariseo y un publicano, y dice al final que el fariseo oraba para él mismo y empezó a mencionar todas sus obras, ¿no? Para salvación. No. Entonces, hermanos, el arrogante, el altivo, el orgulloso, no se le da la ley. Es como esta persona que va al médico y no quiere reconocer su enfermedad. Él no va a recibir la medicina. Él no va a recibir la medicina. Para él, el que le den una medicina que lo va a sanar es locura, porque él dice, él cree que no está enfermo. ¿Ok? Entonces, ejemplo, ya nos quedan menos de 5 minutos para terminar. ¿Cuál fuera de Santiago? Santiago 4:6. Gracias. El joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Cristo, ¿verdad? Lo confrontó con la ley y el joven rico dice que se entristeció y se fue. ¿Y qué hizo Cristo? Ya va, no te vayas, ven acá, ya va, pero no te vayas, chico, yo te amo y tengo un plan maravilloso para ti. Mira, yo voy a morir dentro de unos días en la cruz, por favor, y te voy a justificar No, el joven rico se fue. No hubo buenas noticias para el joven rico, porque fue una actitud soberbia. Yo todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Es mentira. Es una actitud arrogante, una actitud soberbia. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo no le mostró las buenas noticias. ¿Ok? Esto es un punto. Y el otro punto es que la persona reaccione con humildad. ¿Y qué es lo que dice al principio? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, ahí viene la buena noticia. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Vimos la condición del ser humano, vimos la posición hoy del ser humano, vimos cómo aplicarlo, de cierta manera, cómo aplicarlo, pero la semana que viene vamos a ver cómo tal ahora la buena noticia del evangelio. Cómo esa persona que reconoció su posición, su condición y su posición, cómo puede ser salvo de esa condición, de esa posición, cómo se puede salvar de la ira de Dios.